Reino Unido entrena a 2.000 soldados de Ucrania para invadir Crimea. Las tropas británicas están entrenando a más de 2.000 soldados ucranianos para lanzar una invasión y recuperar Crimea antes de la Navidad, afirman fuentes. El 42 Comando de la Marina Real Británica se encarga de entrenar a una brigada de comando ucraniana de élite en un lugar remoto en Dartmoor, sur de Inglaterra, y prepararla para lanzar un ataque relámpago contra Rusia en la península de Crimea, según informó el diario británico Express, citando a fuentes fidedignas. Estos soldados, que están llevando a cabo ejercicios especializados en el territorio británico, formarán la punta de lanza en una invasión a Crimea, anexada a Rusia en 2014 tras un referéndum popular, afirman las fuentes, y detallan que otras dos fuerzas montarán ataques simultáneos a las tropas rusas. La operación, según el informe, incluirá ataques por aire, tierra y mar con comandos ucranianos que utilizarán tecnología para supuestamente paralizar a las tropas rusas. Asimismo, las unidades blindadas del ejército ucraniano lanzarán ataques en otros frentes a las tropas rusas con misiles de largo alcance suministrados por el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, agrega el informe. ¿Cómo reacciona Londres? El sábado, una fuente militar de alto rango del Reino Unido dijo que la Marina Real Británica entrenará a las fuerzas ucranianas, pero esto no garantiza el éxito de la ofensiva. Podemos entrenarlos en nuestras tácticas y mostrarles cómo usar el equipo, pero el éxito provendrá de la capacidad de los propios ucranianos para adaptarse rápidamente y superar los desafíos, matizó. Ese mismo día, el jefe de inteligencia de Ucrania, Kirilo Budanov, afirmó que las fuerzas del ejército entrarían en Crimea pronto. Retomar el control de Crimea es una promesa y un objetivo declarado del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien avisó que el conflicto con Rusia terminará en Crimea. Ucrania es lo suficientemente fuerte para ver las perspectivas de Crimea ucraniana, dijo en agosto pasado. La ofensiva para retomar Crimea forma parte del contraataque que inició Kiev a principios de junio. Sin embargo, esta operación hasta ahora solo ha logrado pequeños avances contra las bien atrincheradas fuerzas rusas que controlan más de la sexta parte del territorio ucraniano. Rusia, que considera a Crimea una gran línea roja, ha repelido muchos ataques con drones lanzados en los últimos meses contra esta zona y ha advertido que tiene todas las opciones sobre la mesa, si Kiev intenta amenazar la existencia del Estado ruso, del cual la península es parte por voluntad de sus habitantes expresada en las urnas en 2014. Ni un paso atrás. La resistencia de los paracaidistas rusos es clave en Ucrania. El 2 de agosto se celebra el Día de las Fuerzas Aerotransportadas de Rusia. Por ello, Sputnik conversó con el general de división retirado, Oleg Fediayev, para conocer más sobre el papel de los paracaidistas en el conflicto ucraniano, donde la OTAN se ha involucrado en una guerra de poderes en contra de Moscú. Las Fuerzas Aerotransportadas de Rusia, también conocidas por su acrónimo ruso VDB, nacieron hace 93 años, el 2 de agosto de 1930. Desde entonces, esta rama de élite del ejército ha estado asociada a casi todos los conflictos importantes del país en los siglos XX y XXI, desde la batalla del lago Hassan y la batalla de Jalgingol contra Japón en 1938 y 1939, hasta la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Soviética en Afganistán.
En el periodo postsoviético, las fuerzas aerotransportadas participaron en los conflictos más duros, luchando en la Primera y la Segunda Guerra Chechena, en el conflicto de 2008 con Georgia y, a partir de 2022, en Ucrania, donde montaron exitosas operaciones para capturar aeropuertos y aeródromos clave alrededor de Kiev en marzo de 2022. Desde entonces, las fuerzas aerotransportadas de Rusia se han desplegado sobre el terreno junto al ejército ruso regular y las milicias populares del Donbass, a menudo en las secciones más difíciles y peligrosas del frente. En principio, los paracaidistas están preparados para aterrizar detrás de las líneas enemigas y realizar tareas en la retaguardia. Pero en la situación actual, en la zona de operaciones especiales, al no estar previstos los desembarcos, las fuerzas aerotransportadas realizan tareas en los cruces, en los flancos y en las zonas críticas, donde el peligro de penetración de las tropas enemigas es mayor, explica a Sputnik el general retirado Oleg Fediayev. A juzgar por la información que está disponible en la prensa, se están realizando estas tareas con mucho éxito, añadió. El veterano también dijo que la extraordinaria fortaleza, la tenacidad y la resistencia de las fuerzas aerotransportadas nunca dejan de sorprenderle, con las tropas demostrando su valía, por ejemplo, en Artyomovsk, donde ayudaron a asegurar la estabilidad de los flancos, y en general a la estabilidad táctica de toda esta zona de defensa. Los paracaidistas simplemente hacen maravillas con números reducidos, es asombroso cómo fuerzas tan pequeñas son capaces de contener tales embestidas, sus esfuerzos valen mucho. Me asombra la transferencia de esta maravillosa tradición de resistencia de una generación a otra, declaró Fediayev, refiriéndose al lema de las fuerzas aerotransportadas de Rusia, nadie, excepto nosotros. Y a la mentalidad de ni un paso atrás. Equipados con lo mejor. Fediayev subrayó que, como la flor y la nata del ejército ruso, las fuerzas aerotransportadas están equipadas con las armas, los pertrechos y los equipos de comunicaciones más modernos, incluidas las armas antitanque y los drones. Estos últimos se utilizan para divisar al enemigo en profundidad táctica, explicó. Los drones vigilan constantemente la situación y observan toda la zona táctica en tiempo real. Transmiten esta información como coordenadas de objetivos, movimientos del enemigo, también en tiempo real, dice. Todo ello, afirma, permite sacar conclusiones no solo sobre dónde está el enemigo para atacarlo, sino también sobre sus planes. Hacia dónde quiere moverse, dónde está concentrando fuerzas, qué pretenden hacer en los próximos días. Todo esto se revela al instante. Y, por supuesto, las decisiones se toman al momento, destaca. ¿Cómo son las fuerzas aerotransportadas de Rusia rusas en comparación con otros países? El general retirado asegura que, independientemente de que él haya pertenecido a las fuerzas aerotransportadas, estas pueden calificarse como las mejores unidades paracaidistas del mundo, tanto históricamente como en la actualidad. Mi proyecto de diploma en la academia versaba sobre los asaltos aerotransportados y las fuerzas y medios correspondientes en el mundo en general. En otras palabras, llevé a cabo un análisis de qué fuerzas valían qué durante la Segunda Guerra Mundial. Esto incluyó los desembarcos en Normandía, donde la 6 División Aerotransportada Británica tuvo una actuación impecable, todo hay que decirlo. Y donde 2 divisiones americanas, la 101 y la 82 aerotransportada, actuaron de forma vergonzosa, en mi opinión y según mi análisis, dijo el oficial retirado.
Después de eso, analicé los trágicos desembarcos, porque hubo varios, de nuestros paracaidistas cerca de Moscú durante el invierno de 1941, donde nuestras tropas se distinguieron, perecieron allí, pero retrasaron el golpe inmensamente poderoso de los nazis a Moscú, recordó Fediayev. Partiendo de aquellos tiempos y analizando la actuación posterior de las fuerzas aerotransportadas del mundo, les diré que no solo somos uno de los mejores, sino el mejor, y por mucho, subrayó Fediayev. Por ejemplo, ni una sola operación especial estadounidense de desembarco de tropas ha logrado un éxito significativo, y toda su historia está llena de errores garrafales. En segundo lugar, dijo, los paracaidistas rusos se distinguen por sus características físicas peculiarmente grandes y su armamento pesado que les permite disfrutar de una ventaja no solo cuantitativa, sino cualitativa. Nadie tenía vehículos de combate aerotransportados ni medios de apoyo al fuego antes que nosotros. Los conseguimos gracias al comandante soviético Vasily Margelov. ¿Qué clase de paracaidistas podían pensar en vehículos de combate blindados desplegados en paracaídas? Sí, ellos otras fuerzas aerotransportadas son niños comparados con nosotros. En opinión de Fediayev, las únicas fuerzas aerotransportadas con capacidades comparables a las rusas son las del Ejército Popular de Corea y su mando de fuerzas especiales, con 88.000 efectivos. Su entrenamiento es excelente. Esos son los que puedo mencionar como comparables. Pero aparte de eso, los estadounidenses, no, los británicos hace tiempo que desaparecieron, aunque en su día fueron excelentes. En cuanto a los franceses, su legión extranjera siempre ha sido más activa en este sentido, y existe un regimiento de paracaidistas como parte de la legión extranjera. Estaban más o menos bien preparados. ¿Y las tropas regulares? No.